Saludos. La asunción al poder del doctor Joaquín Balaguer en 1966 constituyó para este político, ya formado en las líneas trujillistas, el reto de reconstruir la infraestructura económica y prestación de servicios heredada de Trujillo, pero muy golpeada por los acontecimientos bélicos que se iniciaron en abril de 1965. Balaguer no solo afrontó con éxito resonante esta enorme tarea de reconstrucción del campo y agroindustrial, sino que también retomó toda la infraestructura manufacturera para consumo interno de lo que se llamó Corporación Dominicana de Empresas Estatales, CORDE. Nuestra economía seguía siendo la misma: exportaciones agrícolas y agroindustrial de la caña de azúcar, café, cacao y tabaco negro de olor en ramas, además de producir las manufacturas para el mercado local del aceite, sacos y cordelería, textiles, cemento, zapatos y correas, leche pasteurizada, quesos, embutidos y carnes vacuna y porcina, pastas alimenticias, metalmecánicos de implementos agrícolas y machetería, además de servicios de transporte aéreo, bancarios, de comunicaciones internas, carreteras y caminos, avenidas y calles, de energía eléctrica, de salud y educativos. De todo este enorme esfuerzo constructivo nos hablan extensamente Fernando Álvarez Bogart y Guillermo Cará. Una interrogante válida para Fernando Álvarez Bogart es lo que encontró en el hoy Ministerio de Agricultura, entonces Secretaría de Estado de Agricultura. ¿Qué fue lo que encontraste, Fernando, y qué fue lo que hiciste? Yo me encontré una posibilidad de hacer una revolución. Y me encontré que la profesión de agrónomo estaba devaluada en la República Dominicana. Entendía que lo primero que había que hacer es devolverle la dignidad a los técnicos del campo y poner a participar a los productores en todos los procesos de decisión. O sea, empoderar a los productores. Y empezamos a traer a todos los técnicos de fuera que eran considerados sabios. Y cuando era necesario, porque los americanos nos daban ahí los fondos, lo traíamos por un año, traímos a Soria en café, en cacao, traímos a Samuelson para que funcionara en la sabana de Guabatico, que nunca se sembró ni siquiera cuando los indios. Y se hizo una revolución. Mandamos 200 jóvenes a estudiar a Texas. Y reorganizaste la estructura. Sí. Lo que era extensión agropecuaria, esos eran términos desconocidos. Sí. Planificación. Investigación. Investigación. Sí. Evaluaciones de mercados, sí. que se crearon unidades de evaluación de mercados, me acuerdo como ahora. Pero también había algo, acuérdate, que me criticaron mucho. Después de que venían épocas de sequía, nosotros enviábamos 50 o 60 camiones llenos de esquejes de yuca, de cepa de plátano, y que no había en la zona. Hábanas de batata. Y la gente decía como que eso era un retroceso. Pero lo cierto es el caso que al salir de agricultura, nosotros éramos autosuficientes en todo y nos sobraba de todo. Todavía en 1966, cuando Álvarez Bogart arriba a la dirección de la Agropecuaria Nacional, no existían las obras básicas para embalse de agua y riego que hoy tenemos. El doctor Balaguer y yo estábamos cercanos, a pesar de que mi papá había dirigido la Unión Cívica Patriótica, que después se fue cuando tumbaron a Bosch, que le ofrecieron la presidencia y se fue. Sí. Entonces, Balaguer y yo, él me buscó mucho pensando en papá, que allá se dominaba mucho el Cibao. Y nos hicimos muy gran amigos. Y yo le prometí venir aquí para estudiar el PhD, bajo un concepto, que yo volvería a Colombia para ser asistente profesor de investigación. Oye, esto es muy importante. Y cuando yo me voy a despedir, que estaba en casa de Lunarri, estaban ahí la familia Vicini, los Bonetti, etc. Y a ese muchachito lo entraron primero. Y entonces me dice Balaguer, ¿tú qué estás pensando? Oye, yo estoy listo, mi esposa está en estado, me voy para New York. Y pasó esto. Y le dijo a Saturnino, esto es póngame al presidente García Godoy. Yo no tenía la menor idea de qué iba a hacer.
entonces le dice, presidente, aquí tengo un revoltoso que se llama Fernando Álvarez Bogar. Quiero que me le ponga un impedimento de salida por un año. Y lo tuve el año y tuve que aceptarle el Ministerio de Agricultura, porque yo lo que quería hacer era profesor investigador. Así fue como yo caí en el Ministerio de Agricultura. Y junto con un hombre que aquí nunca se ha hablado lo suficientemente bien, era muy conservador, Luis Julián Pérez, hombre que tú te acuerdas, honorable, hicimos la cuestión de la terapia de choque económica. Pero lo importante... ¿Cómo era el único ingeniero agrónomo que teníamos entonces? El único que había en agricultura. Eran como 4 o 5. Sí. Eran 4 o 5. Luis Guillermo Flores. Luis Guillermo Flores. Sí, ¿No te acuerdas de los otros? Ya ahora no. Ya hace mucho tiempo, Sí. Pedro. Una cosa importante es que Fernando aprovechó mucho lo que eran los efectos de la Alianza para el Progreso, que tenía un programa muy extensivo de asistencia a los países de América Latina. Aprovechó mucho también lo que era la Agencia Internacional para el Desarrollo, que puso énfasis en asistirnos porque veníamos, se sabía de una guerra que había afectado mucho la estructura productiva del país, la estructura básica. ¿Tú sabes cuántos PhD nos mandaron ellos a nosotros? Sí. 25. 25 PhD. De Estados Unidos. Tuvieron aquí entre 2 y 4 años. 25 PhD. También hubo un primo hermano mío, norteamericano, que es una gloria de este país, que fue el que promovió la Asociación para el Desarrollo de Santiago, la UCAMAIM y todo eso con Víctor Epayá y con Jimmy Pastorizo. Me refiero a Luis Crouch Bogar. Que ayudó muchísimo. Muchísimo. En esos tiempos. Sí, ahora murió su esposa, pero Luis es una figura que una gloria de este sin país. duda alguna, ¿eh? Sí, introductor del cultivo de la palma africana, introductor de muchísimas, y consultor internacional, sí, que reclamado por el Banco Mundial y otras organizaciones para el mundo entero. Ha trabajado prácticamente en los 5 continentes. Y nunca le cobró a la República Dominicana. Don Luis. No. Pero él estuvo presente entonces en ese periodo Sí. clave del 66 al 1970. Él era un consultor de primera línea. La agropecuaria dominicana estaba en pañales, pues solo contados productores, el propio dictador Trujillo en vida y alguna que otra empresa, específicamente las agroindustriales extranjeras de la caña, empleaban técnicas modernas de producción en la agricultura y en la pecuaria. Junto con la nueva administración y visión del nuevo incumbente de Agricultura, llegó el novísimo concepto de la extensión agropecuaria o transportar al campo las nuevas técnicas de producción de semillas y animales mejorados genéticamente. Fíjate lo que pasa. Nosotros teníamos un café, una semilla originaria de la isla, muy cansado ya. Sí, y pusimos caturra. Y entonces se introdujeron variedades. En el arroz igual. En el arroz teníamos un problema muy serio y era que las variedades arroceras nuestras, la mayoría desarrolladas para secano, Sí. producían muy poco. Y entonces se incrementó notablemente la producción arrocera también. Traímos como 12 técnicos de Taiwán. No, entre ellos el doctor Xi, que era una figura formidable de allá, que terminó, creo yo, muriendo aquí, porque se enamoró de la República Dominicana. Y se le estacionó en Juma y sí, conversó. En 24 meses logró una cantidad de semillas, tanto de tamaño como de tamaño pequeño, que eran altamente resistentes a la sequía y altamente productivas al uso del abono. O sea, eso fue una revolución. El coco, traímos el coco enano malayo. Así es. Que era relativamente poca altura, pero muy resistente a las plagas que venían en el coco. No sabíamos lo que era. Fíjense ustedes, nosotros exportábamos cacao en grano. Sí. El cacao español, famoso nuestro, por cierto, tenemos zonas que son tradicionales y con suelos muy, muy característicos para producir un cacao de un sabor especial. Sí. De un sabor especial, muy apreciado en los mercados internacionales, pero no conocíamos los procedimientos. Complicado eso de cacao, ¿cómo se llama? Cuando lo procesan. No, porque lo que ha funcionado más ahora, a partir de allá, es el cacao orgánico. Sí. Y la persona
que hay que admitirla. Él es más o menos de mi edad y yo no lo he visto mucho últimamente. Sus hijos son estrellas en el manejo del mercado futuro de cacao. Es don Héctor Rizek. Don Héctor Rizek, Sí, claro. ahí estamos hablando de una gloria dominicana. Una gloria, sí, sin duda. Bueno, en la introducción del caturre y del catuey, Sí. que fueron las dos variedades que se trajeron de Sudamérica, implicaron una revolución en la producción cafetalera del país. Absolutamente. Eh, ¿Saben cuánto estábamos nosotros? Nosotros estábamos en 30 y pico libras de tarea por tarea. Y la llevamos a 1.20, un quintal con 20 libras, en un periodo de 5 años. Es que fue en todo, porque te voy a decir algo. A mí, Pedro, señor público, para mí es un hermano. Nosotros empezamos juntos en el 46, en el 65, 6. Aquí se subestima al dominicano. sí. Grandemente. Se subestima al dominicano. Y aquí el dominicano está lleno de grandeza si le da la oportunidad. Eso se demostró. Con frecuencia creemos que el agricultor dominicano es resistente a las nuevas prácticas de manejo en el campo, pero esto no es cierto, como lo reconoce Álvarez Bogart. La buena gestión de 4 años de Álvarez Bogart lo lleva a dirigir el Consejo Estatal del Azúcar, CEA, entonces llamado, con justa razón, la espina dorsal de la economía. En el CEA la recibimos con 600.000 toneladas. Entonces tú entras al CEA En el 70. En el 70. Acuérdate. Sí. Y ahí en el CEA, yo sé que sí. Lo que pasa es que quería dividir las dos etapas. La encuentra, ya los ingenios habían sido restablecidos, gracias en gran medida al acierto que tuvo también el doctor Balaguer de nombrar ahí en el CEA al americano A Gaetán Boucher. Sí. Gaetán, con la autoridad y la experiencia que da una concesión moderna, agarró el CEA y lo convirtió en una estructura bien organizada inmediatamente. Bueno, no solo él, ahí la Junta era de cuarto bate. Todo era en cuarto bate. Todo era en cuarto bate, Luis Julián Pérez, yo, Víctor Epayá. Porque ustedes formaban parte del consejo. Yo era vicepresidente. Del como consejo. secretario. Sí, entonces ahí los 5 miembros, porque había 2 miembros obreros, éramos personas de muy alto nivel. Que por cierto, era un consejo que se reunía Todos los martes. todos los martes y tomaba decisiones. Sí. Todas las decisiones salían de ese consejo y Gaetán las aplicaba. Bueno, tú ibas, acuérdate que toda la venta de azúcar era por licitación con sobre cerrado. Era por licitación. Y lo invitábamos a ustedes y se abría delante de todo el mundo. Así es. Bueno, ahí estaban 600.000 toneladas. Tú tomas el CEA con 600.000. Sí. Espérense, hay que decir que el CEA, por efecto de la guerra de abril, la guerra patria de abril, Sí. del 65, se abandonaron los campos, Sí. buena parte de las industrias, de los ingenios, fueron también bastante deteriorados, las líneas férreas sufrieron mucho, Sí. pero en los primeros 2 años, 66 al 68, se hizo una labor enorme de recuperación y el CEA, de poco a más, ya en el 70 estaba entonces produciendo 600.000 toneladas. 600.000 toneladas. Entonces, lo primero que yo hice fue a los sindicatos, lo que eran entonces sindicatos amarillos. Yo dije, elijan su propio candidato. Y metimos 2 líderes sindicales, acuérdate, en el consejo. Y a nivel de ingenio, nosotros llegamos a un acuerdo, que ahí tengo que admitir que fue en la ley del propio Balaguer, mediante el cual los obreros de las utilidades recibían el 30% en bono. El último bono de 74, ponte a pensar, fue $3.500 por obrero. Entonces, entramos en toda la variedad de nueva de caña. ¿Cuáles variedades? ¿Tú te acuerdas? No, pero eran variedades de alto rendimiento. Sí, se cogió las tamanas de guabatico que decían que estábamos locas y lo incorporamos a la caña. Ni siquiera los indios habían logrado nada ahí. ¿Cuántas tareas llegaron ustedes a hacer? 400.000 tareas. 400.000 En la de una sabana que quedó por la mitad de cultivo, porque era una cantidad enorme de tierra, esa sabana guabatico. Sí, eso era enorme. Llovía mucho, pero la gente, los suelos estaban muy malos. Entonces había que alimentarlos mucho. Vino Samuels, una gloria del drenaje, y dijo, ¡buah! Hagan grandes drenajes y metan los fertilizantes. Y producimos entonces más que en el resto del CEA. Aquí vino un militar, Álvaro Tavaro Karma, cuando vinieron los cubanos
etcétera, en el 74. Y cuando vio la sabana de Guabatico, tiró un grito, yo no lo entendía. El Cerrado. Y el Cerrado era... una zona parecida en Cuba. No, en Brasil. En Brasil. Sí, y después de eso se han cerrado, en el Cerrado han sembrado 2 o 3 millones de hectáreas. De hectáreas. Pero la idea vino de aquí, de Santo Domingo. O sea, era posible que zonas pantanosas de suelos muy degradados Sí. se convirtieran en productores de caña, así se hacían sistemas Grande drenaje y sí se ponía el fertilizante que necesitaba. y se compensaba el suelo. Se comenzaba el suelo. Entonces, la producción... 400.000 tareas llegaron a Sí. sembrarse en Guabatico. Sí, entre 3 y 400.000 Que tareas. por cierto, muy cerca de ingenios básicos. Sí, sí. Porque Guabatico está en medio de varios ingenios. Sí, pero sobre todo pegado al de Osama y Pero y sobre Boca todo Chica. pegado a Osama Osama y a Boca Boca- Chica. y entonces a Entonces, Boca Chica. al terminar, la producción fue 933.000 toneladas. La agropecuaria del 1966 al 1982 suplió todos los alimentos básicos que demandó la economía, tales como granos, grasas comestibles, carnes rojas, leche, embutidos, viandas y otros productos agroindustriales. El país solo importaba como alimento básico trigo para procesar y convertir en panes y pastas alimenticias y productos del mar de alto consumo, sardinas, pica pica y pescados de calidad. La producción azucarera privada y pública impuso nuevos récords. Solo el CEA llegó a producir 935.000 toneladas métricas en sus 12 ingenios. Igual aconteció con la producción de café y cacao, inscribiendo al país como uno de los principales exportadores mundiales de ambos granos. Las semillas mejoradas por la misión china que se trajo al país y se instaló en Juma Caracol, en el Valle de la Vega, de pronto elevó la producción de arroz, haciendo al país autosuficiente del cereal, que ya lo era en leche y en carne de cerdo y de vaca. La zona fronteriza era la principal productora de maní, materia prima básica para el aceite de maní, aunque allí los agricultores ganaban un salario inferior a los que se encontraban en otras zonas productivas del centro del Cibao y cercanos a la capital. El salario en la frontera tenía un mayor poder adquisitivo, pues además se empleaban como obreros agrícolas entre cosechas y no tenían que pagar ni pasaje ni renta, criaban sus propios animales de corral y se beneficiaban de lo que en economía se conoce como salario diferenciado, muy conocido en China y todo el sudeste asiático como ventaja comparativa del obrero agrícola respecto al obrero de la ciudad. En muchos de esos productos de exportación como el azúcar, lo mismo que la carne vacuna, no se producía más por la limitante de la cuota que nos imponían los compradores, principalmente Estados Unidos. La agricultura ahora mismo, contrario a lo que todo el mundo cree, Pedrito, tiene un potencial tan grande o más grande que lo que tenía en mi época. Lo que pasa fue que a medida que pasó el tiempo, hubo 3 tacazos tremendos a la agricultura. Y nadie lo menciona. Mientras yo estuve ahí, no permití que funcionara la PL 480. Esa fue un arma, si tú quieres. Yo soy muy pro norteamericano porque, en el sentido de que me dieron la educación y veo las cosas positivas y me encanta Obama. Aquí Obama no se le da su verdadero valor. Mira cuán ha cambiado la política de Estados Unidos con América Latina. No ha creado un problema en América Latina. Entonces, la PL 480 fue un arma imperialista, si se quiere. ¿Por qué? Porque daban subsidios enormes, todavía lo dan en Estados Unidos. Tenían excedente de... Para grano y grasa comestible y que le todo, sobraban. y todo. Sí. Te la fiaban a muchos años con baja tasa de interés. Entonces, a 2% a 10 años. Uy. Entonces yo no lo permití. Entonces había... ¿Tú te cerraste entonces? No, mientras yo no... beneficiarte. mientras yo estuve en el gobierno, eso no se permitió. Porque aquí hay algo, y no sabe la alegría que tengo, Pedrito, hablar contigo, que no entiende la gente, que ha sido el inicio del triunfo chino. Acuérdate, desde el 89, que a ti te conta, yo he sido, no obstante ser centrista, el principal apoyador de un acuerdo con la China continental. Después de eso hablaré. Entonces, el salario diferenciado, Pedro. Le dije, no, que
los productores de maní en la frontera, que había una prosperidad tremenda, ganan menos que el obrero de la capital. Pero se olvidaban que ese productor, entre cosechas, servía como obrero en otros sitios, en otras playas. Así es. En segundo lugar, que no pagaba transporte. No tenía coste de transporte. No tenía coste de luz porque no había luz. Tenía mercado, precio seguro asegurado por la sociedad Sí, industrial dominicana. pero ahí no terminaba. Cogía su gallinita. Sí. En otras palabras, ganar X pesos, digamos 4,000 pesos en Loma de Cabrera, es mucho mejor que ganar 8,000 pesos en la capital. No paga renta. No paga renta. Etcétera. Eso se llama salario diferenciado. Salario diferenciado. El éxito del gran progreso de China. Entonces, nosotros teníamos ahí 100 y pico mil campesinos y había 100 y pico tractores más lo que mandaba agricultura. Y lo cambiaron por una carta de crédito. para importar aceite Aceite con una carta de crédito. con una carta de crédito. Entonces, ahí se destruyó socioeconómicamente la frontera. El segundo palo nos lo dieron en el 84. Y yo se lo dije al presidente entonces, Jorge Blanco. Usted no puede hacer eso. ¿Tú te acuerdas? Tú fuiste de los líderes en contra de eso. El recargo cambiario. Un impuesto de 36% a todas las exportaciones agrícolas de este país. Azúcar, café, cacao, tabaco. Sí, pero eso fue primero la PL 480 y casi seguido después eso. Y en el 86, 88, el SEAT ya no era como antes, pero el Elogio Santalla lo había dejado bien, cerca de 600,000 toneladas. En 2 años destruyeron el SEAT. En lo que yo llamo un reflejo del capitalismo fundamentalista, que decían que el Estado no podía, que no era verdad que el Estado podía tener una empresa exitosa. Y a pesar de que desde el 66 hasta el 86, el SEA fue uno de los principales proveedores de impuestos del Estado. Quiere decir que en 5 años destruyeron con la PL 480 un montón de productos aquí. El recaudo cambiario le dio un golpe de gracia a los productos exportables y destruyeron el SEA en un periodo de 6 años. Ahora, los otros días, habían 2 empresarios medianos, grandes, con un amigo mío, criticando al presidente Medina. Imagínate, ahora se le metió en la cabeza al presidente Medina la economía del conuco y de los BIMES. Déjame darte una idea. Me siento feliz de estar contigo, Pedrito. En el 2010, el sector bancario prestó 360,000 millones de pesos. ¿Cuánto tú crees que fue el sector productivo? Vamos a ver. Más o menos, ¿cuánto? Bueno, así que debió haber ido un 30 o 40%. 14%. Nada más. Nada más. Al sector productivo Al sector nacional. entero. 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 Y a la agropecuaria, 3% entre el 14. Sí. Dentro del 14, el 3. El 3. Entonces, ¿cómo podemos? Entonces, podemos hablarte del tabaco. Y decían, no, que el pequeño agricultor no paga. Entonces, como no prestaban, las 3 compañías que están cogen prestado al Banco de Reserva, etcétera, un mínimo de 200 millones de pesos. Entonces, eligen sus productores, que son casi todos parceleros, sin título, y se lo prestan sin intereses, porque así lo eligen bien. Y ninguno de esos productores ganan al año menos de 600 a 700 mil pesos. Pesos. Al año. Al año. Productores de tabaco de olor, entonces, Sí, de tabaco. de cubanito, que es el mejor que hay. Entonces, quiero preguntarte esto para la gente que está viendo aquí. Son 273 parceleros que ellos tienen. Ellos son los familiares de tu esposa, Sí, la empresa que... sí. ¿Cuánto tú crees? ¿Cuánto dejaron de pagar este año que acaba de terminar? Más o menos. ¿Qué porcentaje de mora? Bueno, regularmente hay un 3% de mora en los mejores bancos.
¿Cuánto tú crees? No. ¡Uno! Uno solo. De 273. Y ya hizo el arreglo para pagar con parte de las próximas 2 cosechas. ¡Uno! Y la media de los últimos 5 años son entre 4 y 5. O sea, menos un 1,5% de mora. Los familiares de doña Hortensia son productores de cigarros. No, ellos preparan el tabaco en banda y se lo mandan a los mejores productores del mundo. Pero no solo ellos, son las 3 compañías esas. Aquí hay, mira, si nosotros nivelamos con rayos láser todo, se ha hecho en parte. El cultivo, por ejemplo, del arroz. No, sí. Pero debemos nivelar unas 500.000 tareas, para hay 1.300 tareas. 1.300.000. 1.300.000, perdón. Pero pon tú que entre todos podemos nivelar 1 millón de tareas. Cuesta menos de 300 millones de dólares. Nivelar 500.000. No, 1 millón de tareas. Nivelar 1 millón de tareas cuesta... Menos de 300 millones de dores. Pero ya hay como 500.000 niveladas. No, las 800.000 que faltan. Okay, eso costaría como 210 millones de dólares. Ahora, ¿sabes cuánto aumenta? La producción. Digo, el área irrigable en 30%. 240.000 tareas adicionales. Se le agregaría. Que necesitarían 2 presas. ¿Y tú sabes cuánto aumenta la productividad? 40%, Pedro. 40%. Mire qué bien. Eso lo que quiere decir es que todavía no tenemos frontera visible para desarrollar la agropecuaria dominicana. Bueno, usted dijo, ya somos líderes mundiales en cacao orgánico, en café orgánico, tabaco, en banano orgánico, sí, y tabaco orgánico. El tabaco no es orgánico. No, en orgánico. Lo que somos es líderes de producción y exportación de tabaco desde el 1997. Somos primeros en el mundo en la producción y exportación de tabacos, de cigarros. Sí, pero primero en el mundo en la calidad. Ahora, el presidente está tomando buenas medidas, pero tiene que imitar a México. ¿En qué sentido? Déjame explicarte. Hace 7, 8 años, la agricultura mexicana estaba decayendo. Entonces, lo hicieron con la vivienda y lo hicieron con la agricultura. Fueron a la banca y le dijeron lo siguiente: tenemos que triplicar los préstamos bancarios. Te vamos a dar hasta un 8% de mora. En otras palabras, los primeros 8%, si es que llega, te lo pagamos. Sí. Y entonces, oye esto, y entonces puedes, como cuesta más el manejo, hasta poner un 4 a 5% más. O sea, yo te puedo absorber hasta un 4% más. No, hasta un 8%. Sí, pero digo... Y puede como cuesta más el manejo, ponerle un 6% más. Pero piensa tú que la inmensa mayoría de los agricultores están cogiendo el préstamo a 7% por mes. Por mes, así es. Por mes. Sí. Entonces... Sí, aquí tenemos una demanda de crédito de unos 35.000 millones al año en el agropecuario. Correcto. De los cuales el Banco Agrícola aporta 8.000 y la banca privada 4.000. Sí. O sea que más del 50% de los recursos de capital que se utilizan en el campo provienen del sector informal, que presta el 7% mensual. Mensual, 6-7%. Entonces, en México hizo así la agricultura. Y dio un brinco. Un brinco tremendo, pero aumentó tanto la economía que solo por el ITEB y otras cosas, y cosas indirectas, se superpagó la morosidad. Caramba, qué ¿Te entiendes? Y lo mismo hicieron con la vivienda popular. Pero lo que quiero decirte, aquí hay tantas cosas que podemos hacer. Lo primero que hay que hacer es que hay un sector muy claro de la clase política, porque distinto, por ejemplo, al presidente, que tiene sus orígenes en el sur profundo, yo mismo, que tengo mis orígenes en Cibao, pero en la parte de agricultura, la mayor parte de los políticos de ahora son citadinos, sí, son urbanos, sí, no entienden eso. Pero no es solo aumentar enormemente la capacidad productiva, es mejorar la calidad de vida de la zona rural, para que no emigren para la capital.
El esfuerzo de recuperación del sector manufacturero estatal, todavía líder empleador y productor para el período 1966-1970, fue también notable, como lo confirma Guillermo Caram, subdirector de planificación del gobierno y contraparte gubernamental de organismos multilaterales que vinieron al país a asistir al gobierno después de la Revolución de Abril. ¿Qué era acorde en el 66? ¿Cómo ustedes diagnostican en ese momento? ¿Qué recomiendan hacer y por qué ese emporio logra un florecimiento tan rápido, tanto que prácticamente sostuvo los 3 primeros gobiernos de Balaguer? Sí, mira, la idea que tenía el presidente Balaguer de Corde, a veces contrariamente a cómo se percibe, porque con frecuencia oigo que el presidente Balaguer tenía acorde para hacer su programa de asistencia social. No fue exactamente así. El presidente quería mantener las empresas y estimular la competencia con las empresas. Por ejemplo, te voy a poner el caso de la universidad. La Universidad Autónoma de Santo Domingo existía. Bueno, hubo otras universidades que se establecieron después. En ningún momento se afectó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sino que lo que se quería era crear nuevas universidades. El mismo esquema fue en el caso de la industria. Teníamos, por ejemplo, los molinos, se fomentaron molinos privados. O sea, ¿cuál era la idea? Que al haber una empresa en determinados rubros, podían haber otras. Y entonces con esto fomentábamos la competencia, cementos, y por supuesto las comerciales se fueron dejando morir por inanición, pero la preservación de las empresas era algo Básica, importante. Las textileras, vidrio, fábrica de vidrio, calzados, la FADOC. Claro. La misma de pastas alimenticias, molinos dominicanos. Correcto. O sea, esas empresas fueron consolidadas. Y al contrario, en ese documento, fíjate, y es algo que deberíamos aprovechar, en ese documento de la Plataforma para Desarrollo, se sostuvo la tesis de que el papel del Estado era que el Estado podría fomentar el desarrollo creando empresas, demostrándole al empresariado dominicano que era posible determinadas empresas industriales y entonces poniéndolas posteriormente bajo administración privada. Ahí sí hubo una contradicción entre el modelo que quería el presidente Balaguer, que nunca quería desprenderse de los activos de las empresas, y la recomendación de la CEPAL, porque incluso se llegó a promover en aquella ocasión que el rol del Estado en el desarrollo industrial era hacer una empresa y cuando tuviera funcionamiento, entregarla al sector privado, hasta que el sector privado se agilizara y se organizara. Porque a mí me tocó en ese contexto dirigir la preparación de 2 instrumentos fundamentales para el desarrollo general en el año 67, dirigí la preparación del programa de inversiones públicas 68-70. Sí. Yo era en ese tiempo subdirector de la UNAPLAN y contando con un director, Julio César Estrella, que me daba el apoyo, la libertad y el apoyo absoluto. Y luego la preparación del primer plan de desarrollo, 1970-1974. Entonces ahí se incorporaron esos sectores. Pero como ilustración de ese modelo de sustitución de importaciones, vamos a decir, la representación máxima estuvo en la minería, por un lado, y en la refinería de petróleo, que fue un tema muy debatido, la famosa refidonza de hoy. Entonces, a partir de ahí ya se rompió el esquema y vinieron, porque en la vida todo es así. Solamente poner la piedra inicial y el resto después todo sigue. Pero yo creo que la minería, como otros renglones que están aún por explorarse, como por ejemplo en el área forestal y haciendo una incursión futura, yo creo que es tiempo ya de que comencemos a ligar el medio ambiente con la explotación racional forestal, lo mismo que con la minería.
lo mismo que con el transporte y otros esquemas que en un tiempo funcionaron adecuadamente, porque yo creo que una de las mayores desgracias que ha tenido el país es, aplicando aquella expresión de Unamuno, de que para el presente todo el pasado es prehistoria, hubo muchas cosas buenas que el país había tenido antes de este proceso de desarrollo que tú estás analizando, que se consideraron que formaban parte del pasado. Por ejemplo, los ferrocarriles. En los ingenios azucareros, todos estaban integrados con una red de ferrocarriles. Había un ferrocarril que partía en Jaina y llegaba hasta Boyá y se traía la caña de azúcar desde Boyá hasta el ingenio Jaria. Tú recuerdas que cuando Lili había un ferrocarril, Puerto Plata, Santiago, Moca, Sánchez, vivía. Yo llegué todavía está la terminal y parte de los rieles y los derechos de paso. Y los derechos de vía, pero muchos de los rieles, cuando un error de Trujillo fue traer aquellos famosos camiones Catarey, que era una empresa de él, que para obligar su uso, entonces desmontó una parte desmontó la red ferroviaria. Y nosotros no nos dimos cuenta, a la caída del régimen, que una de las acciones que deberíamos hacer es recuperar esa red ferroviaria en lugar de considerarla como parte del pasado. Sí quería resaltar lo que yo llamo la década gloriosa. La década gloriosa de la nación dominicana es la década de los 70. Porque si bien el equipo que acompañó al presidente Balaguer pudo recuperar el modelo que heredó de Trujillo, o sea, la agropecuaria junto con su agroindustria de la caña y la infraestructura productiva en ese momento todavía en sus inicios, como era la manufactura que se reúne en Corde. Esos 4 años fueron muy productivos en ese propósito, esas dos estructuras productivas fueron recuperadas, pero en la década de los 70 nos traen los desarrollos mineros, la refinería dominicana de petróleo, la creación de las zonas francas, la creación de los primeros proyectos turísticos. Esa es la década gloriosa. Así es. Y esa la vivieron ustedes plenamente. Claro, totalmente. Y eso llevó, por supuesto, hay que reconocer que parte de esta se debió al dinamismo, ese programa de inversiones públicas que bueno, uno recogía mucho las ideas del presidente Balaguer, los encuentros que él tenía en esa comisión de desarrollo que se celebraba semanalmente. Ahí iban muchas iniciativas, uno la evaluaba, la incluía, pero obviamente todo ese proceso de infraestructura tuvo repercusiones. Y por eso, desde una economía como la que tomó el presidente Balaguer, una finanza pública, yo era empleado de la oficina de planificación y a mí los cheques me llegaban de la OEA, porque las finanzas estuvieron intervenidas. Desde ese rol, de esa situación, a tener una libertad de acción tan completa como la que desarrolló el presidente Balaguer, tan completa que durante todo su periodo mantuvo relaciones con Cuba informales, mientras todo el bloqueo le funcionaba. Porque no tuvo relaciones diplomáticas, pero sí hubo relaciones comerciales. Yo mismo en una ocasión viajé a Cuba y hasta hablé con Fidel Castro de cuestiones que el presidente Balaguer me llegó a encomendar. Y creo que nos va a servir bastante para ilustrar lo que llamamos el esfuerzo reconstructivo que significó el gobierno, ese primer gobierno de Balaguer de 1966 al 70 y lógicamente los 8 años siguientes para dejar plantada la infraestructura básica del desarrollo. Así que le agradecemos mucho. A su orden siempre. Muchas gracias por invitarme.